Creo que innumerables son las maravillas de Dios en nuestras vidas. No las podemos enumerar, no las podemos contar. Su amor ha sido maravilloso en esta casa y en nosotros como iglesia. Y en mi clase de discipulado, yo estoy dando la clase Mi Ministerio, mejor conocida como la clase 301. Hemos estado hablando acerca del diseño de Dios para nosotros, que Dios nos ha creado con un propósito y con un sentido, que Dios también nos ha equipado para poder servir en su casa, para ser de bendición en el lugar donde Él nos tiene. Y el viernes pasado hablábamos de una mujer que se encuentra en la Biblia, su nombre es Débora, y cómo esta mujer Dios la usó a través de sus dones. Y es que el Señor, así como usó en aquellos tiempos a muchos hombres y mujeres, también nos quiere usar hoy. Y mientras hablábamos de Débora, comentábamos que sería bueno meditar en la iglesia en general acerca de ella. Así que abra su Biblia y vamos a buscar ahí en Jueces. Mire que el libro de Jueces es un libro del Antiguo Testamento. Y en específico este libro, como su nombre lo menciona, Jueces, pues habla de todos los jueces que gobernaron Israel. Y fueron 12 aquellos jueces. Fue Otoniel, Ahod, Sangar, Débora, Gedeón, Tolá, Jair, Jecté, Ixán, Elón, Agdón y Sansón. Todos estos jueces nos menciona este libro. Y mire que en este libro nosotros, y Dalila hablaba también de este libro el martes, podemos ver cómo la infidelidad hacia Dios era la causa de todos los males en Israel. Podemos ver cómo el pueblo daba la espalda a Dios y Dios en su misericordia siempre compensaba, siempre buscaba a alguien para usarle, y este era un juez, este juez guiaba al pueblo para que salieran de la opresión, para que salieran de la esclavitud. Pero mire que sucedía algo en este pueblo, y es que cada vez que había un juez, y Dalila lo decía el martes, y este juez moría, el pueblo repetía otra vez el ciclo y volvía a dar la espalda a Dios. Esa era la condición del pueblo de Israel. Y se volvía a repetir el ciclo muchas veces. Y esto lo podemos ver ahí en Jueces. Vamos a leer en Jueces del 11 al 19, mire cómo era la condición de este pueblo. Dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirviendo a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores, que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Y donde quiera que salía la mano de Jehová, estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban,
pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo. Y aquel juez que Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. El 19 dice: mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Mire, así era la condición de este pueblo. Dios, en su misericordia, cuando este pueblo reconocía que su mejor opción era estar con Jesús, cuando este pueblo reconocía que habían pecado delante de Jehová, clamaban a Dios y Dios escuchaba su clamor, y entonces levantaba un juez para que interviniera a favor de su causa. Y ahí mismo en Jueces vamos a ver la historia de Débora y Barak. Está en Jueces 4. Jueces 4:1, la Biblia nos dice así: después de la muerte de Ahod. ¿Y quién era Ahod? Pues mire que Ahod era un juez de la tribu de Israel. Y él fue juez por 80 años, esto lo puede confirmar ahí mismo en Jueces 3:30. Ahod fue juez por 80 años. Pero mire que después, cuando este juez murió, la Biblia nos dice ahí en el 1, dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Cuando aquel juez muere, el pueblo de Israel, nos dice la Biblia, que volvieron a hacer lo malo delante de Jehová. O sea, otra vez comenzaron aquel ciclo que cuando moría un juez, ellos daban la espalda a su Dios. Y entonces, ante esta situación, ante aquella indiferencia, ante aquel pecado delante de Jehová, ¿qué pasó? Dice en el 2: y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Hazoret Goín. La Biblia nos dice que entonces fueron vendidos. Y había un capitán, el capitán se llamaba Sisara, y mire que este capitán estaba muy bien armado. La Biblia dice que él tenía 900 carros herrados. Lo podemos confirmar ahí en su Biblia. Al pueblo de Israel, y lo había hecho con crueldad. La Biblia así nos dice, hermano, dice: había oprimido con crueldad a los hijos de Israel. Y mire por cuánto tiempo: por 20 años. 20 años de dolor, 20 años de desesperanza, 20 años de crueldad, 20 años, hermanos, de sufrimiento. Por una razón: porque ellos habían decidido dar la espalda a Jehová. Ellos habían decidido olvidar las leyes de Dios. Y mire, pasaron 20 años para que estos hombres pudieran reconocer que necesitaban la intervención divina, que necesitaban de Jehová para cambiar su condición, hermanos. Este pueblo, si hay algo que reconocer, es que este pueblo, hermanos, entendían que era Dios todo lo que ellos necesitaban, que aunque sus enemigos estuvieran armados con un gran ejército y que tuvieran las armas más sofisticadas,
este pueblo, la Biblia nos dice, y si seguimos leyendo, dice, y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa y mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barac, hijo de Abinoam, de Cedes de Nectalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: ve, junta tu gente en los mantos en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Nectalí y de la tribu de Zabulón? Y yo traeré hacia ti al arroyo de Sison a Sisara, capitán del ejército de Javín, en sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barac le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora, fue con Barac a Cedes. Y juntó Barac a Zabulón y Nectalí en Cedes, y subió. Débora subió con él. Y Heber ceneo de los hijos de Aboad, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Samín, y que está junto a Cedes. Vinieron pues a citar a Sisara las nuevas de que Barac, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sisara todos los carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goín hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barac: levántate, porque este es el día que Jehová ha entregado a Sisara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barac descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sisara y todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barac. Y Sisara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barac siguió los carros y el ejército hasta Arosén Goín, y todo el ejército de Sisara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Me encanta esta historia, hermanos, porque en el 3 la Biblia nos dice que entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y podemos ver en la historia que su clamor no quedó desapercibido, aunque había sido un pueblo que había ignorado al Señor, aunque habían estado oprimidos a causa de su pecado. La Biblia dice que llevaban 20 años en esta condición, hermanos, pero el pueblo después de 20 años reaccionó y supieron que eran a Dios lo único que ellos necesitaban para cambiar su condición. Ellos clamaron a Jehová, como nos dice Salmos 18:6: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Y qué más dice? Y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Dice: en mi angustia. Aquel pueblo seguramente estaba en gran angustia, hermanos. 20 años de una condición tremenda. Imagínense, 20 años saqueados, 20 años en opresión, 20 años como esclavos, 20 años marginados, 20 años, hermanos, en sufrimiento. Pero estos hombres reconocieron que solo Jehová podía cambiar su condición. Y el 3 nos dice: y entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Y qué pasó, hermanos? Leímos en la historia que Jesús intervino de una manera maravillosa, hermanos. Y Jesús oye. La Biblia nos dice que en nuestra angustia invoquemos a Jehová.
y Él va a escuchar nuestra voz, hermanos, que mi clamor llegará delante de Él y que sus oídos estarán atentos a nuestra condición y a nuestra situación, hermanos. Aquel pueblo, en el 3 podemos ver que invocó a Jehová, porque tenían, dice la Biblia, aquel gran ejército que estaba en su contra, 900 carros herrados, y ellos habían sido oprimidos con crueldad por 20 años. Y en el 4 dice que gobernaba, mire quién aparece en escena. La Biblia nos dice que gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, y nos da algunas características de esta mujer. Nos dice que era gobernadora, ¿verdad? Empieza diciendo así: gobernaba en aquel tiempo. O sea que ella era juez en Israel, era profetisa y era esposa, porque la Biblia dice que era mujer de Lapidot. Y creo que cuando la Biblia nos da algunos detalles es porque hay cosas que Dios nos quiere enseñar. La Biblia nos dice que gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer que su nombre era Débora. Y mire qué mujer tan talentosa. Era gobernadora, profetisa, ejercía un don, era esposa. Y en el capítulo 5, en el siguiente capítulo, usted puede ver ahí un canto que Débora escribió. O sea que también era adoradora. Mire qué mujer, hermanos, que yo decía, ¿cómo haría esta mujer? Trabajaba como gobernadora, ejercía un don, era profetisa, era esposa y era adoradora. Seguramente esta mujer no tenía tiempo ni desperdiciaba su tiempo en reality shows, en series. Ella invertía bien su tiempo. Y si seguimos leyendo en el 5, mire qué es lo que hacía Débora. Dice, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora. Ella tenía una palmera y aquella palmera se llamaba Débora. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Como gobernadora, la Biblia dice que ella acostumbraba a sentarse debajo de una palmera. Aquella palmera se llamaba Débora. Y dice que los hijos de Israel subían a aquel monte, que era el monte de Efraín, subían a aquel monte, y dice que subían a juicio. O sea, subían a escuchar los consejos de Débora, subían a pedir alguna opinión, alguna ayuda que este pueblo necesitaba. Realmente era una mujer que tenía la sabiduría de lo alto. El pueblo la buscaba. La Biblia dice que el pueblo de Israel subían donde ella estaba, donde ella permanecía sentada. Me imagino yo que atendía al pueblo, atendía sus situaciones, daba consejos. Y esto nos da a pensar, hermanos, que no era una mujer que perdía el tiempo en chismes, en hablar mal de alguien, en juzgar. Es más, la Biblia dice que la buscaban y subían a ellos, dice la Biblia, a juicio. Era una mujer sabia, la gente la buscaba, había algo de Dios en ella. Preguntémonos, ¿hay algo de Dios en nosotros? La gente nos busca para un consejo, para una ayuda. Y mire que con Débora así pasaba. Esta mujer era gobernadora, era profetisa, era esposa, era adoradora, y tenía tiempo para sentarse debajo de una palmera y empezar a dar consejos al pueblo de Israel. Qué hermoso, ¿verdad? El pueblo la buscaba, hermanos. Débora era diferente, tenía la sabiduría de lo alto, hermanos. ¿Y cuántos hoy
necesitamos la sabiduría de lo alto. Esa sabiduría que nos haga resplandecer, esa sabiduría que nos haga, hermanos, diferentes en el lugar donde nosotros estamos. Y esta mujer era así. En Santiago 3:13 la Biblia nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y luego dice: quien es sabio y entendido entre vosotros, que muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago 3:17 la Biblia nos dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente como es pura, después es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mire lo que habla la Biblia acerca de sabiduría. Y esta mujer, creo yo que era así. Y mire cómo el Señor, hermanos, puede usar a alguien común. Porque si leemos la Biblia, hermanos, podemos ver que Débora no era una mujer que tenía superpoderes. No era una mujer que diferenciaba porque tenía algo que cambiaba rápidamente la condición, sino porque yo creo, hermanos, que tenía algo de parte de Dios. Y es que Dios, hermanos, usa a gente común para hacer cosas extraordinarias, hermanos. Jesús usa a aquellos que disponen su corazón, hermanos, que disponen su tiempo para hacer cosas extraordinarias. Y Débora era así, hermanos. Desde el momento en que la Biblia habla de ella es porque había algo de parte de Dios en ella, y Dios por eso la usaba, hermanos. Dios llama a gente común para hacer cosas extraordinarias que solo pueden lograrse mediante el Espíritu, hermanos. Que solo pueden lograrse mediante el Espíritu Santo, hermanos. Y miren, Débora también conocía su rol. Ella sabía que tenía un rol importante en aquel lugar, que tenía un rol importante entre el pueblo de Israel, que era gobernadora, que era profetisa, que era esposa, que era adoradora. Ella sabía que tenía un papel importante en aquel lugar, conocía su rol, hermanos, y el Señor la eligió a ella. La eligió como profetisa en aquel lugar, en un momento propicio, en un momento indicado, hermanos. Dios decidió usarla, hermanos. Y sí, usar todo lo que Dios nos ha dado para servirle a Él y a las necesidades de los otros. Esta mujer estaba usando todo lo que Dios le había dado para beneficio del pueblo de Israel. Hermanos, ¿y cuántos de nosotros usamos aquello que Dios nos ha dado para beneficio del pueblo de Cristo, para edificación del pueblo de Cristo? Mire, hermanos, todos nosotros aquí tenemos por lo menos un don. Por lo menos un don, hermanos. Y preguntémonos, ¿estamos usando ese don para beneficio del pueblo de Cristo? ¿Para edificar el pueblo de Dios? Seguramente también tenemos habilidades, hermanos. Tenemos talentos que Dios nos ha dado. Y cómo nosotros estamos poniendo al servicio del cuerpo de Cristo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, hermanos. Débora sabía muy bien su papel y su rol. Sabía que Dios le iba a usar y que Dios le había usado a través de algún consejo, a través de alguna instrucción, a través de alguna ayuda. Ella sabía a quién servía y disponía su tiempo, sus dones, sus habilidades al servicio del Señor. Hermanos, necesitamos nosotros como cuerpo de Cristo entregarnos al Señor para que Él nos use, hermanos, para que nosotros también seamos instrumentos de bendición en el lugar donde nosotros estemos. Y Débora, hermanos, fue así, fue un instrumento de bendición para aquel pueblo de Israel. Y si seguimos leyendo, hermanos, la Biblia nos dice en el 4:6 que ella entonces estaba ahí en un momento tan indicado, y al ver, me imagino yo, la presión de su pueblo, y Jesús la utiliza de una manera especial,
Y entonces ella manda a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes, de Nectalí, y le hace una pregunta. Y le dice: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Nectalí y de la tribu de Salubón? Y yo traeré a ti el arroyo de Sisón de Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Y Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora, fue con Barak en Cedes. Mire, hermanos, me encanta, porque Dios la utiliza a ella. Y le dice a Barak que le había mandado Jehová, Dios de Israel, le había mandado que juntara a la gente del monte, en el monte de Tabor, y que tomara consigo 10,000 hombres. Le estaba diciendo qué era lo que tenía que hacer. Le estaba diciendo: Barak, haz esto, ve y junta 10,000 personas de las tribus, porque le dice, más adelante la Biblia relata que le dice: este es el día en que venceremos a Sisara y todo su ejército y sus 900 carros. Me encanta cómo Débora entendió que había sido creada, que había sido diseñada para un propósito, hermanos. Ella estaba ahí en el momento indicado para poder declarar a Barak aquella profecía, para poder decirlo: levántate, junta a estos hombres, porque hoy venceremos ante aquel ejército que se ha levantado contra nosotros. Ella entendía que había sido creada para un momento específico, que ella estaba ahí, hermanos. Y tal vez Barak no le decía que le acompañara, que fuera con él para integrarla al ejército. Barak sabía la autoridad que había en Débora, y él entendía que necesitaba al Señor para poder ganar su victoria. Él entendía que necesitaba a Débora, hermanos, para que ejerciera su don en aquel momento indicado, que ejerciera lo que Dios le había dado. Barak entendía que Débora era necesaria, hermanos, en aquel instante, en aquel lugar. Y meditaba en esto: nosotros como iglesia, hermanos, también es necesario su don. También es necesario, hermanos, esa habilidad que usted tiene. Como iglesia también es necesario, hermanos, todo lo que el Señor ha depositado en nuestras manos. Como iglesia también es necesario que usted desempeñe lo que Dios le ha dado para edificar el pueblo de Dios. Piense qué le ha dado el Señor, cuál es su don, cuál es su habilidad, cuál es su talento, hermanos, que Dios le ha puesto a usted. Pero que Dios no quiere, hermanos, que lo enterremos. Al contrario, Dios quiere que ese don lo multipliquemos. ¿Qué es lo que Dios le ha dado a usted? Mire que Débora entendía muy bien que ella había sido creada para el ministerio. En Efesios 2:10 la Biblia nos dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Débora entendía que había sido hechura de Dios, que había sido creada en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios había preparado de antemano para que ella anduviera en ellas. Hermanos, fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Hermanos, usted fue creado para el ministerio. Usted ha sido creado para servir. La mayoría de las personas no saben esto, hermanos. Piensan que seguir a Cristo solamente es venir y sentarnos y escuchar un mensaje y adorar al Señor. Hermanos, hemos sido creados para servir, hermanos. Hemos sido creados para el ministerio. Desde el momento en que nosotros recibimos a Jesús, hermanos, por lo menos hemos recibido un don. Así que hemos sido creados para el ministerio, hermanos. Hemos sido llamados para el ministerio. Gálatas 1:15, la Biblia nos dice: Dios en su gracia me escogió
aún antes de que yo naciera, y me llamó para servirle. La Biblia dice, Dios en su gracia, hermanos, no porque seamos los mejores, no porque estemos calificados, hermanos, es porque Dios en su gracia, dice Gálatas, Dios en su gracia me escogió antes de que yo naciera y me llamó para servirle. Jesús nos ha llamado, hermanos, para servirle. Dios quiere usarnos, hermanos. Dios quiere usarle. Dios ya le equipó a usted, hermanos, para que usted ponga a disposición aquello que Dios le ha dado. Disponga su corazón. Jesús, hermanos, Jehová usa personas comunes para hacer cosas extraordinarias, hermanos. Disponga su vida, hermanos, para hacer de bendición a aquellos que tal vez no conocen de Jesús. Disponga su vida para hablar a aquellos, hermanos. Imagínense que en nosotros está el poder de la salvación en alguien. En nosotros está, hermanos, si una persona se vaya a la eternidad con Cristo o a la eternidad sin Cristo. Cuando nosotros dispongamos, hermanos, nuestro corazón y nuestro tiempo al servicio de los demás, cuando usted decida poner en práctica lo que Dios le ha dado, hermanos, Dios nos ha capacitado, Dios nos ha dotado de cosas, hermanos, al cual nosotros podemos poner en práctica aquí en la iglesia. Piense cuál es su don, cuál es su habilidad, cuál es su talento, hermanos, porque Dios nos escogió antes de que nosotros naciéramos, hermanos, para el ministerio. Él nos vio. Hermanos, piense en la condición en la que usted estaba, de donde Dios nos rescató y en la posición en la que hoy estamos. ¿Cómo no vamos a servirle al Señor? ¿Cómo no vamos a quedar sentados cuando Dios ha sido tan bueno en nosotros? ¿Cómo voy a enterrar el talento, la habilidad, el don que Dios me ha dado cuando Él ha sido tan bueno, hermanos? ¿Cómo voy a quedarme sentada, hermanos, ahí cuando Dios ya me capacitó? Hermanos, necesitamos nosotros como iglesia disponernos para el ministerio, que Dios nos use, porque Dios desea usarnos, hermanos. Dios desea usarnos. A cada uno de nosotros Dios desea usarnos. Hay algo bueno en nosotros, al cual el Señor ya nos equipó, hermanos. Y Débora lo entendía muy bien. Ella entendía que había sido creada, que había sido llamada para el ministerio, hermanos. Y ella en aquel momento manda llamar a Barak y le da algunas instrucciones. Y podemos ver cómo Dios usó a esta mujer. Esta mujer comprendía la importancia de su llamado. ¿Comprende usted la importancia de su llamado? Si hay aquí evangelistas y han decidido callar, ¿ha pensado usted en la consecuencia? Cuando callamos y no hablamos a aquellos que aún no tienen a Jesús, que les espera una eternidad sin Cristo. Esta mujer había comprendido la importancia de su ministerio, hermanos. La importancia, imagínense, era la salvación, era el rescate de su pueblo. Ella había entendido, ella dijo: no, Barak, yo ya te di la instrucción, ya te dije qué es lo que tienes que hacer, ahora ve. Pero no, la Biblia dice que Barak le pide que le acompañe. Y esta mujer que dice, y levantándose Débora, fue con Barak a Cades. Esta mujer no se quedó sentada, no le dijo: Barak, yo ya te di la profecía, ya te di lo que tienes que hacer, ve. No, dice, la Biblia dice que ella, levantándose, se fue con Barak. Esta mujer comprendía la importancia de su llamado, hermanos, y es que el cuerpo de Cristo necesita mi ministerio, hermanos. La iglesia necesita su ministerio, necesita su don. La iglesia necesita su talento, la iglesia necesita su habilidad, hermanos. En 1 Corintios 12:27 la Biblia nos dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular.
Mire, nosotros somos el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros somos un miembro, hermanos, en particular. Usted es importante en ese miembro, hermanos. Entonces, cuando yo no cumplo con mi ministerio, ese ministerio que Dios me ha dado, hermanos, estoy defraudando a Dios porque Él cuenta conmigo, hermano. Jesús cuenta con usted. Jesús cuenta con ese don, con eso que ya le capacitó a usted, hermanos. Cuando no cumplo con el ministerio que Dios me ha dado, también estoy defraudando a la iglesia. Defraudo a Dios y también defraudo a la iglesia, hermanos, porque su don y su talento es necesario en este lugar, hermanos. Todos somos una parte necesaria, hermanos. Todos somos necesarios en esta casa. Usted es necesario, hermanos. Usted es importante en este lugar y Dios también le quiere usar a usted. Recuerde, Dios usa personas comunes para hacer cosas extraordinarias. Dios también quiere usarle a usted. Medite, ¿qué hay en mí? ¿Con qué Dios ya me capacitó? ¿Qué es lo que yo tengo que puedo poner al servicio del Señor? El cuerpo de Cristo necesita mi ministerio. La Biblia nos menciona en Mateo 9, 36, 37. Mire que Jesús, al ver las multitudes, dice la Biblia que tuvo compasión de ellas. Porque ¿cómo estaba aquella multitud? Estaba desamparada y dispersa, como ovejas que no tenían pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Esto es verdad el día de hoy, hermanos. Hay más personas listas para recibir a Cristo que nosotros para darlo. El cuerpo de Cristo necesita mi ministerio, hermanos. La Biblia nos menciona que Jesús, al ver la multitud que estaba desamparada como oveja sin pastor, entonces vino Jesús y le dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Cuántos obreros hay aquí que han puesto a disposición lo que Dios les ha dado y que han decidido ir por aquella multitud que vaga, que ha nacido en ellos compasión por aquellos que están desamparados y dispersos como ovejas sin pastor, hermanos? ¿Cómo estamos nosotros? Recuerde, el cuerpo de Cristo necesita mi ministerio. En Jueces 4:10, la historia nos sigue relatando: y juntó Barak a Zabulón y a Nectalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mano, y Débora subió con él. Y Heber ceneo de los hijos de Abod, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sisara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido en el monte de Tabor. La Biblia nos menciona que Sisara había escuchado que Sisac había subido al monte de Tabor. Y entonces, ¿qué hizo Sisara? La Biblia dice que reunió Sisara, en el 13 dice: reunió Sisara todos sus carros y 900 carros cerrados. Mire que este ejército iba bien equipado. Este capitán Sisara llevaba todos sus carros, llevaba 900 carros cerrados. La Biblia dice: con todo el pueblo que con él estaba, desde Azoret Goín hasta el arroyo. Decir que era difícil que el ejército de Barak tuviera un triunfo. Pero mire, la Biblia nos dice: entonces aparece en acción Débora, hermanos. Esta mujer entendía, comprendía la importancia de su llamado. Y entonces Débora le dijo a Barak: levántate,
porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisara en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti. Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sisara y todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barak. ¿Se imagina usted si Débora no hubiera estado ahí? Si hubiera decidido mandar solo a Barak, pero la Biblia dice que ella se levantó y acompañó a Barak. Y esta mujer fue, hermanos, usada en un momento específico. Esta mujer le da instrucciones a Barak cuando están ahí en el campo. Le dice: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisara en sus manos. Levántate, le dice. Y me encanta, hermanos, cómo Dios puede usarnos cuando nosotros disponemos nuestro tiempo, hermanos, cuando nosotros disponemos nuestros recursos, cuando nosotros disponemos, hermanos, nuestros dones, nuestros talentos, y Dios puede usarnos, hermanos. Y Dios usó a esta mujer, hermanos, en un momento indicado, en un momento preciso, y hoy también Dios quiere usarnos a nosotros como iglesia, hermanos. Una cosa necesitamos, y es disponernos delante del Señor, hermanos. La batalla no fue ganada por Débora ni Barak. Más adelante de la historia, usted la puede leer en su casa, podemos ver cómo Jael fue la persona que Dios utilizó para que matara a aquel rey Sisara. Pero me encanta ver cómo Dios orquestó a estos personajes para obtener la batalla. Y es que el Señor trabaja así. Orquesta, hermanos, muchos personajes para ganar la batalla. Y si lo ponemos hoy como iglesia, hermanos, estamos aquí en nuestra iglesia. Hay muchos lugares a los cuales usted puede poner en práctica sus dones, sus talentos, sus habilidades. Hay muchos ministerios en el cual Dios le quiere y le puede usar. Aquí hay un lugar para usted. Aquí hay un lugar, hermano. Usted decida ser parte de un ministerio de esta casa, porque Dios le va a usar. Recuerde, Dios usa personas comunes para hacer cosas extraordinarias. Me encanta ver cómo Dios orquestó, hermanos, en esta historia, y usó muchos personajes para obtener la batalla. Y Débora, hermanos, fue una mujer que dispuso su corazón al servicio del Señor, y Dios le usó en un momento indicado. Decida usted ponerse al servicio del Señor y el Señor le va a usar. ¿Sabe que Jesús espera que yo continúe con su misión aquí en la tierra? Jesús espera, hermanos, que nosotros también hagamos buenas obras como Él las hizo. Jesús cuenta con nosotros, Jesús cuenta con usted para que nosotros continuemos con su misión aquí en la tierra. Y así como usó a Débora en aquel tiempo para hacer algo específico, así quiere usarnos hoy a nosotros. Así como el Señor usó a esta mujer en aquel tiempo, así quiere usarnos hoy a nosotros. Una cosa necesitamos, y es levantarnos y ponernos al servicio del Señor. Una cosa, hermanos, levantarnos y ponernos al servicio del Señor. ¿Qué le parece si se pone de pie?